900 años de su fundación. Estamos de plácemes porque la iglesia nace el día de Pentecostés y estamos viviendo la fiesta de Pentecostés. Un gustazo para la catequesis, que puedan venir los padres de familia, los padrinos, las madrinas, a formar parte de este crecimiento formativo que es necesario. Vamos a hablar de un tema sumamente urgente, necesario que se hable dentro de las familias. El tema, o dentro de los grupos de iglesia, dentro de la sociedad toda, debería darse las pláticas de padres de familia en las escuelas públicas y privadas, en las plazas, por supuesto, en las iglesias. El tema de la familia y sus responsabilidades. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez, soy licenciado en Derecho, tengo diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Sonora, tengo un diplomado en Prevención de Abuso de Menores por la Universidad Lateranense de Roma, tengo una experiencia de más o menos 17 años en el camino de trabajar por la vida, la familia y las libertades fundamentales, 30 años en la evangelización, y es un honor, un gustazo poder estar en esta parroquia que casi siempre me invita en las pláticas presacramentales. Vamos a iniciar con este tema. Soy fundador de Humanidad MX, un organismo que trabaja por la vida, la familia y las libertades fundamentales. Se difunde cada vez más la conciencia de que estamos verdaderamente frente a una propia emergencia educativa, una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a temas de afectividad y sexualidad, un rubro en el cual como padres de familia tenemos que estar presentes, hablándoles desde el día 1 de gestación, no de nacimiento, sino de gestación, hablando de la afectividad y la sexualidad, porque si no, alguien más les va a venir a hablar a nuestros hijos de estos temas tan sensibles y tan delicados. De hecho, hace mucho tiempo dentro de la iglesia no se daban las pláticas de catequesis o de la doctrina cristiana necesariamente en las parroquias. Éramos los padres de familia los encargados de hablarles de esta vida de fe a nuestros hijos, porque por supuesto la familia es la principal evangelizadora o transmisora de la fe a nuestros hijos. Pero a veces por comodidad, a veces porque, que sea la iglesia, etcétera, le dejamos en manos de la madre iglesia la enseñanza pero no sabemos la formación de nuestros catequistas, quizá. Y más grave, que le dejemos a la escuela pública o privada la educación afectiva y sexual de nuestros hijos, porque no sabemos cuál es la formación de esos maestros, de esas maestras en el colegio o en la escuela pública, repito, o privada. La familia continúa siendo la principal fuente de humanidad. Cada Estado debe de tutelarla como precioso tesoro, decía en 1995 San Juan Pablo II. La familia debe de ser protegida por el Estado. El Estado es una mentira. El Estado, el gobierno, o los estados o los gobiernos son una mentira que se creó para que pudiéramos vivir en sociedad, y el Estado viene a ordenar esta vida en aspectos que tienen que ver con el orden social público, no con el orden íntimo o personal de las familias. Es una ficción del derecho el Estado. Utilicé la palabra mentira para comprenderlo. Es decir, se creó una entidad
entidad, el Estado, el gobierno, que es dirigido por gente que nosotros votamos por ellos para que podamos vivir en consorcio, en sociedad, y que las cuestiones públicas, el Estado, las pudiera ajustar o determinar con parámetros que les llamamos constituciones, les llamamos códigos, etc. Pero el Estado no debe de meterse en la vida privada. Es decir, no tiene por qué hablarles a nuestros menores de edad de la afectividad y la sexualidad, cosa que en los últimos años ha estado haciendo. ¿Y tú sabes cuál es la formación del Estado? Ese Estado que cada 3 años nos dice que va a pavimentar las calles y mira cómo se encuentra. Ese Estado que nos ha prometido cero violencia o que va a detener con abrazos la violencia, pero la violencia sigue creciendo. Ese Estado que nos ha prometido que ya habrá prosperidad, no habrá carestía, inflación, etc. y la sigue habiendo. Ese Estado que es un invento para que nosotros podamos vivir en consorcio, en sociedad, y ha fracasado. Clara y visiblemente ha fracasado. Ese gobierno que ahora nos dice que va a educar a nuestros hijos en afectividad y sexualidad. Y San Juan Pablo II nos sigue diciendo en un documento muy especial que se llama el Evangelio de la Vida lo siguiente: con el tiempo las amenazas en contra de la vida no disminuyen, al contrario, adquieren dimensiones enormes. No se trata solamente de amenazas procedentes del exterior, de las fuerzas de la naturaleza, como puede ser un volcán, como puede ser un tsunami, un terremoto, un meteorito. No, dice San Juan Pablo II, se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática por el Estado. El Estado, desde hace muchísimos años, ha planeado un ataque en contra de la vida humana. No solamente un ataque contra los niños, sino contra la vida humana. Siguiente. Estamos en realidad ante una objetiva quiere decir verdadera, clara. Y utiliza el Papa Juan Pablo II un aspecto de la ortografía, unos corchetes. La Iglesia, cuando habla en documentos oficiales, no utiliza superlativos. Los sonorenses utilizamos muchos superlativos. Estaba muy bueno, estaba exageradamente bueno el dogo que me comí anoche, o el concierto de Julián, ni te imaginas, estaba muy bueno. Es decir, somos muy exagerados al hablar, utilizamos superlativos. La Iglesia no los utiliza. La Iglesia es calmada en el momento de hablarnos, es diplomática, es madre, es tranquila. Pero cuando utiliza corchetes, nos está diciendo algo importante, les estoy informando. Y aquí utiliza corchetes y dice que hay una conjura contra la vida. La Iglesia nos está diciendo, en voz de Juan Pablo II, que hay una conjura contra la vida. ¿Qué significa conjura? Conjura significa ponerse de acuerdo en lo oscuro. El Estado o los organismos mundiales, ahorita vamos a hablar de ellos, se han puesto de acuerdo en lo oscuro para eliminar la vida humana, eliminar la sexualidad natural desde los menores de edad y eliminar el que pensemos nosotros, razonemos nosotros y nos dejemos guiar por la ciencia, la naturaleza o el sentido común.
al Estado y a los organismos mundiales no les interesa que nos guiemos por la naturaleza, por la ciencia o por el sentido común. Por eso San Juan Pablo II dice que hay instituciones internacionales. Él no le pone nombre a estos organismos internacionales, pero dice que hay organismos internacionales que están tratando de maleducar a través de una conjura mundial en contra de aspectos como la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, la educación de los hijos, la familia hombre y mujer, etc. Siguiente. Finalmente, no se puede negar que los medios de comunicación social con frecuencia son cómplices de este ponerse de acuerdo en lo oscuro para eliminar la vida humana, para eliminar que tú como papá, que tú como mamá puedas educar a tus hijos como mejor te parezca a ti. Que tú les enseñes el cristianismo. Para el Estado y estos organismos mundiales dicen, no deberían los papás imponerles su fe cristiana. Estos organismos mundiales y al Estado no les interesa que tú les enseñes a tus hijos a persignarse, a creer en María, a creer en Jesucristo, a creer que Jesús esté en la hostia consagrada. ¿Quién está promoviendo esta conjura mundial en contra de la vida? La Organización de las Naciones Unidas, muy conocida, con su sede en Nueva York, que en el año 2015 instaura lo que se conoce como la Agenda 2030, que tiene 17 grandes objetivos para el desarrollo sostenible, que tiene 169 metas y 231 indicadores. Si ustedes ven la Agenda 2030, tiene estos cuadritos con sus 17 grandes objetivos. Si yo leo el primero, que dice fin de la pobreza, yo lo firmo y yo me asumo esos compromisos. El número 2 dice cero hambre. Yo también levanto la mano y digo, yo me sumo a esto. Pero es como una cartita a Santo Claus. ¿Se acuerdan? La cartita de tus hijos a Santo Claus. Y quiero un Nintendo no sé qué. Y quiero el celular no sé cuál. Y es como una cartita a Santo. Y dices tú, pues bueno, me voy a buscar. La Agenda 2030 no tiene actualmente ningún trabajo desde el 2015 al 2023 para terminar con la pobreza o con el hambre. Pero sí tiene en 3: salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. 3, 4 y 5. Uno pudiera escuchar salud y bienestar, pero allí no te están hablando de qué tipo de salud y qué tipo de bienestar. Hay detenida una iniciativa de ley en el Senado de la República que indica que se deberá tener en nuestro país una vida digna. Quieren reformar un artículo de la Constitución para que diga que todos los mexicanos deberemos de tener una vida digna. ¿Qué significa la palabra digna en su lenguaje? En el lenguaje onusiano, en el lenguaje de esta conjura contra la vida, en este lenguaje de las instituciones mundiales que junto con el Estado se han puesto de acuerdo en lo oscuro para eliminar la vida humana. Significa que una vida digna, si una persona está enfermo de cáncer, no tiene vida digna, por lo cual hay que eliminar a esa persona. Si yo, Raúl, quizá mis ojos, que ya están fallando un poco, necesito lentes, mis ojos están deteriorados. Para estos organismos mundiales, para el Estado, yo, Raúl, no tengo una vida digna, por lo cual hay que eliminarlo. Ustedes no saben,
pero en el estado de Sonora ya se aprobó la ley de la eutanasia con los diputados pasados y votamos de forma masiva por ellos. Ellos votaron el Congreso pasado para eliminarte a través de la ley de la eutanasia. Yo, Raúl, puedo ir a un hospital y pedir sin justificación, sin que un médico me diga lo contrario, pedir que me eliminen, que me maten, que me asesinen, y me tienen que dejar a mí. ¿Por qué? Por el libre desarrollo de la personalidad. Me están diciendo, Raúl lo está pidiendo, y yo no puedo decirle que no. Pero como son leyes mundiales, el año que entra, estos mismos diputados por los cuales nosotros votamos por ellos, pueden determinar que no solamente Raúl lo pueda pedir para sí mismo, sino un familiar. Imagínate tu suegra pidiendo que, ay, pobrecita, es que está sufriendo mucho. Hay que le encargo. Imagínate. Pero como son leyes de las cuales se pusieron de acuerdo en lo escrito, no solamente te la puedes pedir tú o tu suegra, sino que el Estado puede determinar, como en Canadá, una persona mayor de 65 años que llegue a un hospital público en Canadá, que tenga un diabetes, que tenga una condición especial, etc., el Estado decide eutanasiarlo, aunque no lo pida el familiar, aunque no lo pida la misma persona. El Estado dice, yo sé lo que le conviene a esta persona. ¿Ustedes creen a ese Estado que no le preocupa la alcantarilla destapada de la colonia? A ese Estado que no le interesa el alumbrado público, a ese Estado que no le interesa la violencia de los tiradores en cada cuadra, ¿a ustedes creen que les interesa la vida de tu hijo, la vida tuya? Pudiera decir que seríamos con mucha ilusión creer en ese Estado. Siguiente. En la conferencia de la mujer en 1994, que se desarrolló en en el Cairo, en Beijing, fue en 1995, aquí me equivoqué, por eso me confundí con la fecha. 1995, la cumbre de la mujer en Beijing, en Pekín, se empezó a hablar de la palabra género. Hoy en la actualidad ya no se utiliza la palabra sexo para decir de qué sexo eres. Hoy se habla de la palabra género. Se empezó a destruir por estos organismos mundiales y por este Estado la palabra sexo, que es biológico, hombre y mujer, por la palabra género. ¿Cuándo se empezó a utilizar? Desde hace 10 años ya, en los documentos privados. Es decir, cuando íbamos a buscar un boleto de avión, nos preguntaban ya no sexo, sino nos preguntaban género. Y el género no es científico. La palabra género es una palabra ideológica que se está imponiendo para que cuando un niño nazca ya no se determine el médico ya no diga es niña por su aspecto biológico, es niño por su aspecto biológico. El médico que diga que es niña o es niño puede ser encarcelado en nuestro país de 2 a 6 años de prisión, según una iniciativa de ley que los senadores votaron hace 20 días en nuestro país. Falta que la voten los diputados, esos diputados por los cuales nosotros votamos de forma masiva. Esos diputados van a votar que un médico, cuando nazca un niño, el médico diga es niña o niño. Ese médico puede ser demandado y llevado a prisión de 2 a 6 años. Y si tú en la escuela o en el colegio de tu hijo no quieres que les den pláticas de perspectiva de género a tu hijo, porque no estás de acuerdo a que se le hable de una ideología
en lugar de biología, que es lo que tiene que hablar el Estado en las escuelas, tú pudieras, como padre de familia, como madre de familia, ser encarcelado de 2 a 6 años de prisión. A los delincuentes, tirando droga en las calles, abrazos. A los papás, balazos. De 2 a 6 años de prisión. Siguiente. En estas cumbres de la mujer, una de las representantes de esta cumbre de la mujer fue Hillary Clinton. En ese momento fue su esposo, era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y considerábamos a los Clinton como unos rockstar de la política de los Estados Unidos de Norteamérica. Siguiente. ¿Qué es el género? En la última página de este documento de la ONU de 1995 dice un anexo con 3 párrafos, y en los cuales en estos 3 párrafos, si ustedes quieren consultarlo, están en la página oficial de la ONU, determina que el género es lo que se conoce como sexo, pero lo están utilizando aquí. No justifican por qué, pero dicen no se preocupen, el género es lo que se conoce mundialmente como el sexo. Pero no es así. Estos organismos mundiales, los estados, los países, las naciones, están destruyendo el lenguaje para imponernos un aspecto ideológico que hoy puede estar destruyendo a los niños desde el principio. Es decir, los niños de hoy en adelante que nazcan ya no van a tener un sexo biológico, sino van a tener un género que van a determinar quizá a los 4 años de edad. Y si el niño se siente niña, déjalo por el libre desarrollo de su personalidad. Siguiente. No vamos a ver este video por cuestiones de tiempo. El Papa Francisco también nos habla acerca de la ideología de género. Siguiente. En este video nos habla que es perverso hablarles a los niños de género. Siguiente. En la ruta de la cumbre de la ONU en Nairobi se nos decía que debería en todas las escuelas imponerse de forma transversal la ideología de género. ¿Se acuerdan que nos empezaron a imponer aquello de que no está bien regañar a los hijos? Que no está bien golpear o darle unas nalgaditas a los hijos, ¿sí? Quizá está, por supuesto, muy bien esa línea, pero nos fuimos del extremo a ni siquiera mirarlos con malos ojos, ¿verdad? Deja ahí. No les puedes ni mirar ni tocar con el pétalo de una rosa. Al hijo hay que educarlo. Al hijo y a la hija hay que educarlos desde pequeños. La ruta de esta tendencia es para que hoy hagan lo que se les pegue la gana y crear unos tiranos. No sé si sepan, pero en las escuelas, ya no sé, de forma obligatoria no se exige ni el cabello, ni aunque vayan, si van pintadas las niñas como quieran ir pintadas, incluso los niños hay que dejarlos. ¿Por qué? Por su libre desarrollo de la personalidad. Esto crea terribles consecuencias educativas, morales, éticas y de todos los aspectos. ¿Quién lo creó? Todos estos organismos mundiales. No hay que, incluso si no sabe, si salió mal, hay que pasarlo. ¿Por qué? Porque vino. Porque vino y ya hizo lo suficiente para estar presente. No importa que no sepa de matemáticas. No sé si ustedes sepan, pero la nueva escuela mexicana, que no ha entrado en vigor, la nueva escuela mexicana, aunque se den cursos y capacitaciones a los maestros, aunque se hable incluso a los niños,
La nueva escuela mexicana habla que no es necesario enseñarles ni español ni matemáticas. No es necesario hablarles de cultura, de biología, de sociales, de historia, por su libre desarrollo de la personalidad. Pero que sí sepan perspectiva de género. En eso sí. Decirles a una niña de 4 años que puede ser niño, a un niño de 7 años que puede ser niña, o lo que quiera, por su libre desarrollo de la personalidad. Los padres no son dueños de los hijos, ha dicho Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero fue secretaria de Gobernación, actualmente es senadora, y tiene razón, porque los seres humanos no somos objeto, pero no leemos las letritas pequeñas de esta gente. Fíjense, una ministra de Educación dijo las mismas palabras en España, Isabel Cela, la misma palabra o la misma expresión de Olga Sánchez Cordero en México. Los hijos no son propiedad de nadie, y tienen razón, pero no dicen las letras pequeñas, dicen el Estado sí, y el Estado los va a educar a los hijos en perspectiva de género, los va a educar en ideología de género, los va a educar en esta sexualidad que viene incluida en este folleto que se llama Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos, que se está dando en las secundarias, en las preparatorias y en las universidades en México desde hace 10 años. Y quieren esto, darlo en primaria y en preescolar. Si ustedes leyeran los 14 derechos, cuando alguien les dice, te voy a hablar de derechos, qué padre, qué emocionante, pero si tuvieras lo que dice dentro, estuvieras como para que cerráramos las escuelas donde se les hable de esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos para los menores de edad. ¿Qué habla? Que tienen derecho a manifestar públicamente sus afectos sexuales con quienes quieran. Si la niña de 7 años quiere manifestar su aspecto sexual públicamente con un niño de 7 años de edad, lo puede hacer aunque tu papá o mamá no quiera. O lo puede hacer con, si es niña, con otra niña, o si es niño, con otro niño, o con su maestro de deportes, o con el adulto que tu hija, que tu hijo quiera. Y si no accedes, que tu hija de 9 años pueda tener ese afecto sexual con un adulto, vas a ser encarcelado de 2 a 6 años de prisión. Siguiente. El secretario de Educación en México, Esteban Moctezuma, ya no es secretario, mucho le interesó la educación de nuestros hijos. Decía que hay que enseñarles perspectiva de género, ideología de género desde bebés. Yo me ponía a pensar hace 8 años, ¿cómo se les va a hablar a los niños desde bebés? Bueno, desde el acta de nacimiento. Siguiente. Miren, hay una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que a los menores de edad no se les debe decir menores de edad, porque tienen derechos. Y tú como padre de familia estás sometiendo a tu hijo diciéndole que es menor de edad. Y que por la igualdad sustantiva, si tú puedes tener relaciones sexuales, tu hija de 6 años también puede y debe tener relaciones sexuales aunque tú no quieras. Esta determinación de la Suprema Corte va en concordancia con este otro documento y con otro documento que es el acta de nacimiento. Si tú checas el acta de nacimiento del Estado de Sonora, en el acta de nacimiento ya no dice la franja apellido paterno o apellido materno, ya no dice eso.
Dice primer apellido o segundo apellido, o dice primer progenitor o segundo progenitor. Ya no dice datos de los padres, dice datos de filiación. Estos organismos mundiales, la ONU, la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos se han puesto de acuerdo en lo oscuro para irnos quitando la patria potestad. Y de hecho, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes del año 2014 en México, se determina en esta ley, que es una ley buena, pero trae un veneno. Este veneno dice que es el Estado el rector en la educación de los menores de edad. Es el Estado que tiene las calles como las tiene, es el Estado que tiene la violencia como las tiene, es el Estado que tiene los medicamentos como los tiene. Ese Estado dice: tu papá, tu mamá, no puedes, no sabes, no quieres educar a tus hijos. Yo, Estado, sí los voy a educar en ideología de género, desde bebés. Y si no quieres, te voy a encarcelar de 2 a 6 años de prisión. Siguiente, aquí está el acta de nacimiento. Hace 8 años regresé, salí de la universidad, hace 20 y tantos años, regresé hace 8 años para un diplomado en Derechos Humanos. Lo que me enseñaron fue en Derecho. Para mí, cuando llegué hace 8 años a la universidad, me cambiaron a mí todo el concepto del derecho que a mí me enseñaron hace más de 20 años. Y ya no me enseñaron el derecho natural, ahora me enseñaron el derecho progresista. Esto le están enseñando a tus hijos, un pan de jengibre para hablarles de sexualidad, un unicornio. Le están hablando a tus hijos desde bebés, sin que no lo sepamos, a través de los medios de comunicación, a través de la música, a través de los corridos tumbados, o a través del reggaetón, a través de las series de televisión, a través de la música, a través de las películas, a través del Estado. Tú, como padre de familia, como madre de familia, has dicho: bueno, le voy a dejar a la catequesis, la formación espiritual. No, es tu derecho enseñarle en primera instancia a tus hijos la fe. Y es tu derecho enseñarles a tus hijos las cuestiones que tienen que ver con la ciencia, la biología, el sentido común, etc. Les hemos dejado a la parroquia, por supuesto, la enseñanza de fe de nuestros hijos, y estamos en fe coincidiendo o aceptando que los están enseñando adecuadamente. Y al Estado les hemos dejado esta enseñanza. La invitación para ustedes en esta plática es retomar, como padres de familia, el que tú aceptes que tu derecho es educar a tus hijos como mejor a ti te parezca. Y te voy a dejar una tarea. Localiza el libro de cívica y ética de cualquier grado de tu hija, de tu hijo. El libro de biología de primero de secundaria. El libro de hay un libro que se llama De la Ciudadanía, un folleto o material de la ciudadanía también. O estos libros y estos folletos, si se los han dado a tus hijos, y consúltalos. Y verifica en tu escuela, con la directora, con el director, con la maestra, si les están hablando de estos temas. Hoy todavía tú puedes decirle al director, público o privado, a la maestra o al profesor: no quiero que se les enseñe estos temas a mis hijos, porque yo en casa voy a ver estos temas. Y todavía tú tienes la oportunidad de poner una barrera entre esta perversa, como le nombró Juan Pablo II, a esta corriente ideológica mundial. Pero si tú quieres, adelante. Si tú aceptas esta corriente para venir a pervertir a tus hijos con lo que le llaman el libre desarrollo de la personalidad, adelante. Yo estoy acudiendo con muchísimos personajes de la vida pública, políticos, empresarios, maestros,
padres de familia, público en general, etc. Nos hemos reunido con candidatos a puestos de elección popular de las elecciones pasadas, de las antepasadas a las pasadas, de las pasadas a las antepasadas, etc. Y la mayoría, es más, a ninguno les interesa la educación de los hijos. Todos ellos han dicho, no, estos son temas prioritarios para la educación de los hijos, etc. Si quieres que tus hijos se corrompan, adelante, no hagas nada. Si deseas que tus hijos vivan bajo la ley natural, bajo la biología, bajo el sentido común y bajo su responsabilidad, adelante, puedes hacer algo por tus hijos menores de edad, ahora que todavía podemos. Si no, nos van a encarcelar de 2 a 6 años de prisión. Nos vamos a poner de pie. ¿Qué les parece?